Serás lo que debas ser, o si no, no serás nada. José de San Martín. Volveré y seré millones. Eva Duarte de Perón. Los espíritus vulgares carecen de destino. Platón. En nuestros locos intentos renunciamos a lo que somos, por lo que esperamos ser. William Shakespeare. No contaban con mi astucia. El Chapulín Colorado. Vos también podés convertirte en un experto en historia como nosotros. Solo tenés que escuchar a nuestro historiador matriculado, Felipe Piña, aquí, en ¿Cuál es? Bueno, hoy es Jueves Santo, loco. Tenemos clase, es Jueves Santo. Hasta el mediodía, el día laboral, hasta el mediodía es laborable. Clase, no hay clase. Vamos, no importa laboral o no laboral. En el colegio no hay clase. Acá hay el colegio de la mañana. Perdón, acá hay clase. Lo cagaron. Acá hay clase. Acá hay clase. Acá hay clases. También, yo no. ¿Ves por qué no terminaste el secundario? Es más, la cátedra me gusta como la dicta el guía, ¿viste? Pero, bueno, en fin. ¿Algún inconveniente? Y que en realidad, si pudiera evitarla, la evitaría, pero bueno, veo que no puedo. Así que menos mal que está usted, profesor, porque si fuera otro... Piense así, ahora no me gusta, después lo agradezco. No, me gusta. Sí. O sea, de hecho, si me la diera Ibáñez la clase me hubiera rateado en el día de hoy. Pero es un halago, lo suyo es un halago realmente, ¿no? No, faltaría más, bueno. Bueno, hoy vamos a hablar de la fecha, ¿no? Ineludible, obviamente. De la fecha ineludible, déjame pensar, a ver, estamos en abril, Semana Santa. Mamita, vení. A ver, déjame pensar. ¿Qué mierda pasó? ¿Qué estabas haciendo ese día? ¿Yo? Sí. Estaba en mi casa y mi mamá me dijo, ¿no hay colegio? Sí. Me acuerdo, en serio. Y me dijo, por fin se fue esa hija de puta. Yo estaba volviendo en el 93. Si quieren le miento. No, está muy bien. Me dijo, comienza una noche negra sobre la Argentina. Sí. Yo me acuerdo que se vivió en mi casa como cierta... Somos gente de clase media normal, claro, ¿no? Claro. Y estaban todos muy preocupados con lo que estaba pasando. Y así, es lo que recuerdo. Porque me acuerdo estar en la cocina y me van diciendo, escuchemos la radio, y escuchando la radio todo el tiempo. Sí. En casa... Hecho que se repitió después en la Guerra de Malvinas, lo que me hizo darme cuenta que mis padres no tenían la más puta idea de lo que pasaba en el país. Se ponían contentos en los momentos equivocados. Me di cuenta después. Claro. En casa también, esto se veía venir y nada, no fui al colegio y jugaba Argentina contra la Unión Soviética, gran actuación de Gatti. ¿En serio? Gran actuación de Gatti, en la nieve. Sí, en la nieve, me acuerdo. Gira de Menotti por después Polonia, Hungría. Totalmente, yo lo vi en lo de Fernando Nadine, eso, la vuelta de mi casa. En blanco y negro lo veíamos, obviamente. Sí, obviamente. De hecho, se habían ido con un presidente y volvieron con... Claro. Claro, Yo volvía en el 93. Se fueron con una presidenta y volvieron con un hijo de puta. Volvía de lo de mi viejo que vivía en Palermo a casa y como me había tomado el 93, que doblaba en el Parque Lezama, no seguía derecho hasta el Argerich, entonces me bajé ahí y estaba parado para bajar y pararon el colectivo, veníamos yo y dos personas más, yo tenía 12 años. Y unos milicos ahí pararon el bondi y nos hicieron bajar y nos tiraron en la barranquita del Parque Lezama, la del Pasto. Y me palparon de armas con el caño de una ametralladora. ¿Y vos tenías cuánto? 12 años. 12 años. ¿Y estás copado vos o...? Sí, estaba chocho de la vida, no sabía, no me caí encima porque había cagado la tarde. Bueno, viste que uno no piensa, así que... Y nada, le hicieron un gesto a otros milicos que estaban enfrente como que yo iba a pasar, que me dejaran pasar porque yo vivía ahí atrás del Argerich y así fui a casa con el culo apretadísimo. Y nada, después pasaban helicópteros, me acuerdo. Cuando le dijiste a tu mamá, guardemos las armas y vámonos. Claro. Había helicópteros y mamá quemando unos libros también, tirando unos libros al incinerador. Me acuerdo. Y despegando. ¿Y vos dónde estabas? Yo estaba... Che Guevara que me había hecho una amiga con plasticola. Yo estaba escuchando la radio porque sabía más o menos que se venía, estábamos... En aquella época, bueno, yo tenía 17 años. ¿Habías terminado el secundario? Estaba terminando quinto año, estábamos en un colegio muy politizado, que era el Nacional número 6 Menor Belgrano, y estábamos todos muy pendientes de qué íbamos a hacer, porque evidentemente cambiaba nuestra vida a partir de ese momento Igual bueno, su vida, yo quiero dejar algo claro, porque hay veces que la historia fue tan mala a partir del 24 de marzo, que todo lo anterior es nada. No, de eso quería hablar eran yo. épocas caóticas. Eso es lo que quería hablar. De lo que no se habla, ¿no? Digamos, de la etapa previa, que me parece que es muy importante para... O sea, hacía falta una solución, pero no era esa. Contextualizar un poco eso. Efectivamente, o sea, el gobierno de Isabel era absolutamente caótico, era un gobierno lamentable, manejado en principio por el brujo López Rega, y por Isabel Perón, que era una mujer... terriblemente incapaz, digamos, no por mujer, sino por absolutamente incapaz. Y, perdón, lo del brujo era porque era brujo, ¿no? El brujo era una persona que se había acercado a Perón a través de Isabel,
Es la cautiva Isabel, no necesariamente desde el lado erótico, sino una especie de encantamiento casi esotérico, y ella le incorpora a la vida de la pareja como una persona, un tercero permanente, digamos. Y el brujo se mete en la vida de Perón como una persona imprescindible, ¿no? Con brujería, como un mucamo, el tipo que lo cambiaba a Perón cuando ya Perón estaba muy mal, y se hace cargo de su salud, y es una persona siniestra, ¿no? De hecho, cuando asume Rasputín, Cámpora, ¿no? claro, Rasputín, es un Rasputín, claro, tiene todas las características de Rasputín, ¿no? Un brujo, un mago siniestro, un hombre de la ultraderecha vinculado a lo peor del poder. Se supo en documentos reservados de Washington que se están ahora desclasificando que era un agente de la CIA también, que tenía vinculaciones con la CIA, y además fundador de la AAA, ¿no? La AAA era una organización terrorista que comenzó a actuar después de Seiza, cuando volvió Perón, en 1973. ¿Por qué se le decía AAA? La AAA era Alianza Anticomunista Argentina. Y operaba A los 40 me directamente, entero que quería decir. operaba a 50 metros de la Casa Rosada, en el Ministerio de Bienestar Social, en el 4º piso, a la vista y paciencia de todo el mundo. Ahí estaban los depósitos de armas, de ahí salían las órdenes para los operativos, aún en vida de Perón ocurría esto, con lo cual uno puede pensar con todo derecho que Perón sabía de esto y que también algo tuvo que ver con la creación de la AAA, ¿no? Cosa que queda mal decirla, pero hay que decirla, para ser justos y honestos históricamente, La ¿no? historia no queda mal o bien. No, Es pero así. viste cómo se pone la gente, ¿no? Cuando uno dice Claro. estas cosas, pero uno tiene que asumir la verdad histórica. No era él, absolutamente. era el entorno. Siempre es así, ¿no? Los entornos son los malditos. La Argentina venía de un proceso de crecimiento muy interesante a nivel industrial, a nivel de equidad social. La verdad que la Argentina del 74 era un país muy justo, económicamente hablando. Por ejemplo, el 49.5% de la riqueza se repartía para los trabajadores, la mitad de la torta, ¿no? Y esto evidentemente... Entonces el golpe estuvo bien. Exactamente, para eso fue. Era un comunismo Sí, flagrante. Para eso fue. Realmente así de planeado crees que... Pues, Sí. vamos, ya lo tenemos que leer, porque es para discutirlo largo. Sí. Por eso yo digo que es importante hablar de lo previo, ¿no? Porque del otro más o menos todos tenemos idea, igual vamos a decir algo, pero queda como que llegó un plato volador con 3 comandantes y tomaron un país de buena gente que no tuvo nada que ver con el golpe, ¿no? Y en realidad lo previo es importante. Es decir, este país tan justo económicamente comparado con lo que era América Latina, quiero decir, ¿no? Evidentemente molestaba algunos factores de poder y sobre todo el crecimiento de un movimiento sindical muy independiente, con tipos realmente notables como Agustín Tosco, por ejemplo, tipos que no se podían comprar, muy lejos de los gordos que hoy conocemos, con derechos laborales muy importantes que a un sector de la sociedad les molestaban y creía que hacía falta disciplina social. ¿Está bien o eran un poco abusivos? Eran un poco abusivos. Voy a intentar Sí. hacer acá un No, poco no, yo creo que está muy bien. de la otra visión. No, seamos, no es realmente que lo seamos piense. justos, seamos justos. O sea, lo de abusivos es un término que está bien, pero hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque llama la atención que se ponga tanto el acento en los derechos laborales abusivos cuando rigieron muy poco tiempo en Argentina, ¿no? O sea que el abuso habrá sido de un par de años contra 200 años de historia, Ajá. ponele, que fue el periodo de Perón, el primer periodo de Perón y el segundo periodo, donde hubo ciertamente quizá algún abuso en la legislación laboral, el uso de la legislación laboral, pero la verdad que compensaba todo lo anterior, ¿no? Quizá habría que haber hecho una cosa un poco más ordenada, pero evidentemente a mucha gente le empezó a molestar esto, y es muy importante algo que no se dice comúnmente, que es el contexto internacional. La Argentina nunca fue una isla, ¿no? Y hay un dato clave acá, que es lo que pasa con la derrota de Estados Unidos en Vietnam a partir de 1973, cuando se empieza a retirar, y esto coincide con el triunfo del socialismo en Chile, con Salvador Allende, Claro. y Estados Unidos siente que su patio trasero, como lo llamó el presidente Roosevelt alguna vez, América Latina, se le está yendo de las manos. Hay que empezar a ajustar las clavijas. Y ahí comienzan primero con el golpe de Chile, que es un golpe hecho por los Estados Unidos. Esto no es una... Ya la Escuela de las Américas estaba... Claro, estaba funcionando desde hacía bastante tiempo, la Escuela del Canal de Panamá, Claro. donde iban a aprender nuestros presidentes y gobernantes cómo gobernar y cómo torturar, así en ese orden. Y Bueno, el también no golpe... fue al revés, es bastante. claro. Por lo menos. No empezaron ilegalmente. Es que era muy pero te hacían parecido. gobernar, y si Era no te muy salía, parecido. torturabas. Bueno, está Muy bien. parecido. Pero era una opción. Bueno, y el golpe de Chile lo hace directamente el secretario de Estado Henry Kissinger, Claro. ¿no? La administración Nixon con la Premio presencia Nobel de la él. Paz. Exacto, Premio Nobel de la Paz de ese año. Además. ¿Puedes contar públicamente porque como somos compañeros de viaje, o sea, tenemos mucho tiempo ocioso, Pinto y yo, juntos? Me contaba lo del Premio Nobel de la Paz, me lo había contado vos, ¿no? Sí, el Premio Nobel de la Paz, bueno, le otorgan a Kissinger el Premio Nobel de la Paz. Yo estuve en Noruega cuando se cumplieron los 100 años del Premio Nobel de la Paz, y el tipo que presentaba el evento de los 100 años dijo que el Comité Nobel había cometido
3 errores en su historia, ¿no? No haberle dado el premio Nobel a Mahatma Gandhi, no habérselo dado, lo cual es una barbaridad, evidentemente. Claro, sí. Si hay alguien símbolo de la paz, es Gandhi. Sí. El otro es no haberle dado el premio a Borges, y el tercero habérselo dado a Kissinger. Ante lo cual muchos preguntamos por qué no se lo retiran, ¿no? Si está mal, y bueno, hay un silencio. Claro, como somos suecos. Somos diplomáticos. Digo, somos noruegos. Bueno, esta situación, digamos, de controlar América Latina comienza con Chile, sigue con Uruguay, con un golpe cívico-militar en Uruguay, y Argentina queda como el último país ahí acosado por el poder de turno en aquel momento, que lo de Estados Unidos era muy distinto ahora, una potencia hegemónica donde uno podía decir, eran los Estados Unidos, ¿no? Ahora es mucho más global, uno puede hablar de una hegemonía más global, con presencia de empresas de otros países, pero en aquel momento América Latina era un territorio claramente de los Estados Unidos en el sentido económico. Y en Argentina comienza a surgir una protesta social y un movimiento social muy fuerte, muy autónomo, que tiene que ver por un lado con la juventud, que es un fenómeno mundial, que uno podría situar en el hipismo, hasta que se rompe la barrera del pacifismo con el mayo francés y comienza un activismo más violento, en el sentido de responder a la violencia del Estado con la violencia armada o de distintas formas, que en Argentina quiere una fuerza muy importante a través de los grupos guerrilleros que eran avalados por Perón, por ejemplo, que estaba en el exilio, ¿no? Mientras le fueron útiles, Perón avaló la acción guerrillera, particularmente de Montoneros, mandaba coronas. Claro, había básicamente 2 grupos, Montoneros, que era el grupo peronista más importante, y el ERP, que era el Ejército Revolucionario del Pueblo, que era el grupo guerrillero de origen marxista, digamos, ¿no? Más guevarista, con una idea de hacer una Cuba en Argentina. En cambio, Montoneros quería la vuelta de Perón y hacer un socialismo nacional, una cosa muy difícil de explicar, ¿cierto? Bueno, puede Sí, ser más. sí. Mi pregunta es, ahora, el grupo, todos los grupos guerrilleros, de subversión, Sí, lo que sí. quieran, más allá del proyecto armado, en el caso de ganar, ¿tenían un proyecto político? Es una muy buena pregunta. O sea, había una En sustentación. el caso de Montoneros, sí. O el hecho juvenil y virulento de la época dice, bueno, esto lo tengo que hacer. Ahora, el segundo paso, ¿existía? Es difícil de contestarlo con certeza. Es decir, ciertamente Montoneros no tenía un proyecto propio. No tenía. Político, inclusive yo pude entrevistar a los líderes para una serie de reportajes que hice y Claro, que fue lo que te leí dicen, yo, que- claro, ellos te dicen que no tenían un proyecto propio. Inclusive no tenían ministro de Economía en el caso de tomar el poder, ponele. Y ellos cuando Cámpora llega al poder, que era su presidente, el más afín, No saben qué carajo pero hacer. querían poner a Alfredo Concepción, que era un ministro de Economía conservador que venía del radicalismo. Y cuando sale Helvar, que era más progre, se sorprenden ellos, digamos. O sea que había una falta de No había seriedad. proyecto, no había proyecto, claro. Había, Había un proyecto violento, pero no había un proyecto político. bueno, ellos estaban salvados de alguna manera en Perón, pensando que Perón iba a construir el socialismo, cosa que era bastante dudosa, por cierto, y así resultó, ¿no? Es decir, yo creo que la verdadera frase, había un cantito muy famoso que era Perón evita la patria socialista, yo creo que era con minúscula, Perón evita de evitar la patria socialista, ¿no? Y esto fue trágicamente así. Digamos, esto se fue percibiendo, quizá no se quiso ver, pero era claro que Perón no venía a ser la patria socialista, Perón venía a hacer su propio proyecto político más a la derecha, un proyecto de unión nacional con los grandes grupos económicos, una socialdemocracia pero más de centro, que no tenía nada que ver con el proyecto de Montoneros, ¿no? A ver, y esa lectura que hace Perón, ¿tiene que ver más con la situación regional? Sí, Con sí. lo que había pasado en Chile, con Sí, lo que sí. pasado en Perón Uruguay. era un tipo... En Paraguay estaba Stroessner. Estaba Stroessner siempre, O sea, no había Desde margen, siempre. desde esa visión no había margen para otra cosa. Argentina estaba sola. Brasil dictadura, Paraguay dictadura, Bolivia dictadura, Uruguay dictadura, Chile dictadura. Estaba rodeada. Brasil es otro proyecto, Sí, ¿no? sí, también. un proyecto muy interesante. Sí, no pero digo Estados bueno. Unidos tenía otra cosa en no eso. digo bueno, digo interesante en el sentido de una dictadura nacionalista tecnocrática. Claro. O sea, ¿qué quiere decir? Dictadura, pero más blanda, con censura, aquellos Chico Buarque que no podía cantar, que ese tipo de cosas, pero con un proyecto nacional tecnocrático de desarrollo Avalado técnico, por Estados Unidos. avalado por Estados Unidos como subpotencia, ¿no? Estados Unidos era la gran sucursal de Estados Unidos en la región. Apuesta a Brasil, claro. Absolutamente, Argentina no, por su pasado, por montones de historias de diferencias con Estados Unidos. Por lo tanto, Perón, que es un tipo muy pragmático, entiende que él no se puede correr a la izquierda, aparte no estaba en su intención, y se va derechizando de alguna manera. Perón ¿no? y Stroessner,
Perón le devuelve a Stroessner, no le devuelve los trofeos de... Lástima que se lo da a Stroessner. Claro, lástima que se lo da a Stroessner, es un acto de justicia. En 1954 Claro. va Perón a visitar a su amigo Stroessner, que es el primero que lo recibe cuando se va al exilio, ¿no? Y le devuelve los trofeos de la guerra de Paraguay, efectivamente. Muy bien, como Eso nación está bien. Estuvo muy bien. Lástima que se los da él, pero bueno, se los da a Paraguay, qué sé yo, ¿no? Lamentablemente estaba este lamentable dictador Stroessner, que es una persona impresentable, ciertamente, ¿no? Volviendo a aquel momento... La muerte de Perón deja, digamos, el único que mantenía pegado con cinta scotch el movimiento peronista, que tenía extrema izquierda, extrema derecha, centro, el hombre que había concitado el 62% de los votos, o sea, todo el país lo había votado, con excepción de los militantes radicales con su clásico 25%, o sea, Perón lo vota en el 73%, la derecha, el centro, los militares, la izquierda, todos lo votan a Perón, o sea, es un frente imposible de sostener, salvo que Perón mantenga esa unidad, y lamentablemente Perón se muere en ese conflicto, ¿no? Pero en el medio está la gran pelea con la izquierda, es decir, donde Perón empieza a diferenciarse de la izquierda, errores de la izquierda gravísimos como la muerte de Rucci, ¿no? El asesinato de Rucci, que fue un error gravísimo, es decir, no se podía en aquel momento, por más que Rucci haya tenido una participación activa en los hechos de Seiza y que se quisiera ejercer la venganza, cosa que por supuesto no está bien en democracia. ¿Por qué no recordamos quién era Rucci? Digo, Sí, Rucci era por supuesto, no, el secretario general de la CGT, era la mano derecha de Perón, un hombre muy querido por Perón, un brazo clave. Y el movimiento obrero también le tenía cariño. Absolutamente, un tipo muy respetado dentro del movimiento obrero. Quizá, bueno, aparte del líder de la UOM en la Argentina industrial era el gremio más importante. También estaba Lorenzo Miguel de la 62. Y el asesinato de Rucci por parte de Montoneros le da a Perón la excusa que estaba necesitando para abrirse de la izquierda y mandarla a perseguir mal. Claro. Y el primer episodio es el episodio... No, 23 balazos, ¿no? 23. Exactamente. Sí, que había, había- el chiste era de la Traviata. decían Traviata, Claro, porque había tenía 23 aparecido- agujeritos. Justo era el aviso de los 23 Claro, había agujeritos. aparecido una propaganda que no se sabía de qué era, que decía, tiene 23 agujeritos. De Traviata. Y después había Traviata. Claro. Y después aparecía la galletita Que y era más justo liviana fue- porque tenía 23 agujeritos. Y ahí fue, y por eso quedó Traviata, ¿no? 23 agujeritos. Y bueno, entonces ahí viene lo de Perón, que empieza a intervenir provincias, como el caso de Córdoba, que era una provincia gobernada por la izquierda peronista. Hay un golpe de Estado en Córdoba, el coronel Navarro, jefe de policía, Perón lo avala. Después se produce el ataque del ERP al cuartel de Azul, con lo cual el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que también era cercano a Montoneros, Videgain, es desplazado de su cargo simplemente por ser de Azul. El hombre no tenía nada que ver con ese ataque, pero Perón aprovecha también para sacarlo. Y esto termina en una escalada de enfrentamientos, persecuciones, cierre de publicaciones. Perón se endurece y se llega al 1 de mayo del 74 con aquella famosa plaza del Día del Trabajo. Históricamente los 1 de mayo, en el primer peronismo, era el día de la asamblea entre Perón y el pueblo, donde Perón preguntaba a la gente si estaban conformes, y por supuesto la gente decía que sí. En este caso, Montoneros moviliza a una cantidad de gente impresionante, más de 150.000 personas, van a la plaza a decir al general que no estaban conformes, ¿no? Y hay cantitos muy fuertes contra Isabel. Cuando Isabel sale al balcón, la plaza ensordecedoramente dice, evita y unas horas no rompan más las bolas, ¿no? O sea, no Isabel. Perón se siente ofendido, además del grito de que pasa general, que está lleno de gorilas el gobierno popular. Claro. Perón se pone muy mal y trata de imberbes y estúpidos a los montoneros. Eso sí, esos estúpidos que siguen gritando. La plaza se vacía, esto se puede ver en filmaciones de la época. Hay una ruptura absoluta, no hay tiempo de reconciliación porque Perón muere muy pronto y queda ahí un vacío muy fuerte, el movimiento se empieza a romper, la derecha copa el movimiento, rodea a Isabel, la derecha sindical, digamos, y evidentemente el golpe está en marcha, ¿no? Porque me acuerdo que contaba Cafiero en la entrevista que en el velorio de Perón viene el jefe de la aeronáutica y le dice a Cafiero, ¿no? que era ministro en aquel momento, dice, bueno, ¿y ahora quién manda acá?, le dice. Y entonces Cafiero dice, ¿cómo quién manda? La vicepresidenta. Y el aeronauta le dice, ¿y por cuánto tiempo? ¿No? Estaban evidentemente preparando el golpe. Otro momento muy importante es el Rodrigazo, ¿no? Es decir, cuando Perón había firmado un pacto social, Cámpora, con sindicatos y empresarios para mantener los precios, pero ocurre una desgracia internacional que es la crisis del petróleo de fin del 73, con lo cual los precios locales se disparan, porque vos no podés armar los precios locales sin tener en cuenta el precio de la nafta, el precio internacional, de todo que había subido un 40%. Entonces Perón mantiene ficticiamente una estabilidad económica y cuando muere empieza
a desfasarse el peso del dólar, y esto va a explotar en el 75, a mediados del 75, ya con Isabel, y se producen enormes movilizaciones que tienen, por un lado, la cuestión de reivindicar un aumento salarial porque se está yendo los precios al diablo, ¿no? Hay desabastecimiento y demás, y sirven también para echar a López Rega. La gente aprovecha para echar a López Rega. Ahí se produce un aumento del 160% en productos básicos, de un día para el otro, por ejemplo. El salario... De la mañana a la tarde. Sí, desaparece el salario directamente. Yo estaba en séptimo grado y teníamos juntada la guita para hacer el viaje a Bariloche, Claro. de egresado. Se fueron a La Plata. Un fin de Hacia los semana, niños fue. un fin de semana en el Tigre. Increíble, sí, claro. Con esa guita pasamos 2 días en el Tigre. Yo me acuerdo de mi mamá darme la plata porque yo me quedaba con los vueltos, ¿no? Entonces mi mamá me daba la plata justa y cuando volvía le decía, no, mirá, sale más, y se me quedaba mirando como diciendo, me estás currando. Claro. Yo decía, no, es el Estado. Es el Estado. Ahí aprendí. Es Rodrigo. Es Rodrigo. Rodrigo. Hay algo muy interesante para decir acá en torno a Rodrigazo. ¿Quién aparece en el equipo económico de Rodrigo? Pedro Pou y Ricardo Sin, 2 personajes claves del equipo Martínez Dios. Es decir, el Rodrigazo es un ensayo de lo que va a ser Martínez Dios y ya está poniendo fichas, preparando el golpe. Hay una reunión a comienzos de 1975 en la estancia de Cobo, la estancia de José Alfredo Martínez Dios, esto me lo contó el propio Martínez Dios, a la que concurren los futuros tres comandantes, donde se planifica, por un lado, el modelo económico que se va a seguir y por otro lado, el modelo represivo que se va a seguir. Y acá Agosti, que parece siempre el menos involucrado, cita a Kissinger en una charla que tuvo en la conferencia que se dio en Santiago, donde Kissinger decía que el futuro golpe que se dio en América Latina hay que cambiar el método de represión, porque la sensación de los cadáveres flotando en el río Mapocho, en Santiago de Chile, o colgados de los árboles, era muy mala para la imagen internacional. Había que recurrir a otra metodología. Desaparecer. La desaparición, efectivamente. En aquella reunión comenzó a planificarse el método de desaparición de personas. Felipe, si había tantos indicios tan evidentes, con discursos tan públicamente dados, Sí. ¿era tan caótico que nadie se pudo organizar para frenarlo? ¿O los que estaban organizados estaban tan bien organizados que no había movimiento popular que le pudiese cambiar el rumbo a la historia? Yo creo que lo que estaba mejor organizado, que era particularmente las organizaciones guerrilleras que tenían una base política en algún sentido importante, por ejemplo Montoneros, equivocó la metodología. Es decir, en vez de prepararse para una resistencia larga y guardar sus cuadros y guardar su política y hasta guardar sus armas, porque en definitiva con un golpe militar uno tiene derecho a resistirlo con las armas, aceleró los tiempos, ¿no? Se lanzó a una ofensiva suicida realmente, a provocar al ejército con acciones demasiada envergadura, con un gobierno democrático todavía, en vez de... sí. Gracias. Está hablando mucho el Estoy doctor. hablando mucho acá. Sí, el profe está- Toda conferencia merece un vaso. Juan Pablo I tomó de ahí. Ah, bueno, muchas gracias. Esto lo A mando... un gran cristiano se lo acabas de Lo mando... decir. No, pero a Juan Pablo I lo quiero mucho. Al primero sí. Sí, seguro, que no. Creo que todo, hasta yo que no soy católico. Grande, Me grande. caía- 3 semanas de muerto. No, ¿qué te me parece? caía bárbaro. No, un tipo que quería regalar los bienes de la iglesia. No Sí. cambies no, ya, no cambies bueno, el tema. no. Otro día podríamos hablar de Juan Pablo. No, bueno, ahora En no. Semana Santa. Por eso. Otro día, ahí está. Bueno, entonces, yo creo que ahí se equivocaron muy mal y esto fue muy bien aprovechado por el poder. O sea, vino ahí la excusa de la subversión, la represión de la subversión, que no era la represión del érbimo, era la represión de todo aquel que alzara la voz. Qué sé yo, una sociedad que se iba derechizando, donde el rock ya era subversivo, donde las publicaciones vinculadas a la música eran peligrosas. Las facultades Eran peligrosas, estudiar era peligroso, un libro era peligroso, y había una persecución muy fea desde el Estado. Aparecen las listas negras elaboradas por el Ministerio de Bienestar Social y por la Secretaría de Cultura. Yo tuve acceso a las listas negras que están en el archivo. Vos no podés creer, está Cacho Castaña censurado, digamos, está Manolo Galván, qué sé yo, cosas que no se pueden creer, ¿no? El nivel de represión. Y Bueno, en los algunos partidos- casos eso da prestigio hoy. Claro, exactamente. Y también la cuestión de los partidos políticos, que pensaron que era un golpe más, que se iban a terminar acomodando algunos inclusive, y el radicalismo cumplió un rol bastante lamentable, ¿no? Es decir, yo creo que ahí faltó de parte del radicalismo, particularmente en la figura de Balbín, una acción más activa, una acción más institucional, de preservar las instituciones, y esto fue llevando, acompañado de una campaña de prensa realmente feroz,
Me acuerdo de dos personajes, ¿no? que hoy existen todavía. Disculpame, cuando se critica la actitud del radicalismo en esos casos, se dice que le llenó de intendentes. Exactamente, 670 intendentes. ¿Qué significa? O sea... Esto significa que cuando se produce el golpe militar, los militares entienden que hay intendentes en muchos lugares del país que pueden seguir gobernando, que son radicales y peronistas, hay que decir la verdad. O sea, más radicales y luego peronistas, pero muchos peronistas, son 670 en total, ponerle que sean 400 radicales y 200 y pico peronistas, ¿no? Que siguieron gobernando durante toda la dictadura, y también algunos desarrollistas, así gente que colaboró con el gobierno, ¿no? Así que yo creo, bueno, ese año 75 es un año clave, que se desperdició, que realmente fue muy violento, y que le venía bárbaro a la provocación, digamos, a los militares, decir, acá hay que terminar con la subversión, el clima de intranquilidad, muy bien manejado por la prensa, por cierta prensa, invitaba al orden, ¿no? La palabra orden venía nuevamente como un bálsamo, y se suponía que ese orden iba a ser un orden general, orden económico, orden político, fin de la violencia, en el sentido que ellos la entendían. Y esto fue, el ensayo primero fue Tucumán, ¿no? Con aquel gravísimo error del ERP, de la instalación de la compañía de monte en el monte Tucumán, una idea de armar un foco guerrillero para resistir el golpe y declarar... Bueno, lo que más le servía era la dispersión de absolutamente, bueno, y eso fue el ensayo, ¿no? Porque con la excusa de compañía de monte, que era un pequeño grupo de 200 efectivos, de los cuales bien armados habría 100, la provincia de Tucumán se militarizó, el general Vilas y luego el general Bussi, y lo que hicieron fue terminar con todo militante gremial, particularmente el gremio de la caña, la FOTIA, sindicato de maestros, usar la excusa de la subversión para terminar con los movimientos sociales, que era lo que más le preocupaba a la dictadura. Si uno tiene que decir cuál era, yo se lo pregunté a Arguindegui en una entrevista que tuve con él, cuál era la real preocupación de la dictadura, no era de ninguna manera la guerrilla a la que la iban a terminar, y la terminaron militarmente, era el movimiento social, particularmente lo sindical, lo barrial, lo estudiantil, que fue donde pegaron. Si uno ve la lista de desaparecidos, el 30 al 35% son trabajadores, ¿no? Es decir, ahí apuntó efectivamente el golpe. Y lo que sigue, digamos, después de mediados de julio, cuando ya el gobierno va cambiando de ministros todo el tiempo, donde la credibilidad es cero, donde Isabelita ya no tiene más para decir, inclusive pide vacaciones, viene Luder, claro. El decreto se extiende a todo el país, había un decreto que le daba la represión a los militares en Tucumán. Que se lo da Isabel. Exacto, después Luder lo extiende a todo el país, con lo cual las Fuerzas Armadas ya reprimen. Ya tienen luz verde. Claro, Luder se lo da a Videla ya es comandante jefe del ejército, tenemos para diciembre del 75 lo tenemos a Videla, Agosti, Macera. ¿Luder lo hace con una inocencia total, eso, darle el poder, o diciendo, bueno, entregado por entregado, mejor vemos si lo podemos tener aunque sea un poco tiempo de aliado, a ver si ganamos tiempo? Digamos, está claro que para ese peronismo, para el peronismo que representaba Luder e Isabel, la subversión, como decían ellos, eran claramente enemigos, por lo tanto que hagan lo que quieran con ellos. El decreto decía aniquilamiento, una palabra demasiado grande que incluía tortura, que incluía cualquier cosa, ¿no? Y en ese sentido el gobierno no hizo nada, al contrario. ¿El papel de Rucau fue ahí? Rucau fue ministro de Trabajo, y bueno, evidentemente un papel de por lo menos de omisión, para ser buenos. No sé si acción, pero por lo menos él dice que con la AAA no tenía nada que ver. Pero bueno, hay un juicio que se está sustanciando en Alemania, que presentó la CTA, en torno a la fábrica Mercedes-Benz, donde está muy implicado el Gordo Rodríguez, del sindicato ESMATA, como esto está en terreno judiciable, como que entregó a varios compañeros de la Comisión Interna de Mercedes-Benz, que hay que decir que desapareció entera la Comisión Interna de Mercedes-Benz, ¿no? Lo que viene después... Bueno, como cambiar el modelo de un auto, ¿no? Claro, exactamente. Y sigue el discurso de Videla de diciembre en Tucumán, el famoso discurso de Navidad, donde dice que al gobierno le quedan 3 meses para rectificar su rumbo. ¿Cuándo da el discurso Videla? El 24 de diciembre. ¿Cuándo se produce el golpe? El 24 de marzo. Con una puntualidad militar. En esos 3 meses lo que ocurre es una muy buena campaña de prensa, llevada adelante básicamente por algunos medios que todos conocemos, y algunos personajes que todos conocemos. Que no estaría de más mencionarlo. Lo podemos mencionar, la revista Gente tuvo un rol muy activo, la editorial Atlántida en general, por supuesto, Nefta de Grondona, y Nefta decía, hace falta un dictador bueno, esto es lo que decía Nefta, esto lo tengo documentado, y Grondona hablaba de que se acababan los tiempos políticos y todo esto, y llegamos, los empresarios haciendo el desabastecimiento, no había nada en Argentina, podías comprar nada, no había nada, y la sensación de, basta.
que venga el que venga. Esto es lo que la gente decía. Por eso el golpe es muy bien recibido. Lo que vos sentías en tu casa era general. Claro. Inclusive era tan, la sensación de caos era tal que dentro de la oposición, inclusive armada al gobierno de Isabel, se sentía que si venían los militares iba a estar más claro el enemigo. Hasta de ahí se recibió bien al golpe, como diciendo, ahora tenemos un enemigo claro en Me acaban visible. de definir y encima es alguien contra quien luchar real. Exactamente. Así que bueno, esa fue la sensación y así comenzó este golpe, que fue un golpe muy planificado, por lo menos en dos cosas que van de la mano, ¿no? Lo económico y lo represivo. Lo represivo, en diciembre del 75 se cierra la ESMA y se comienza a trabajar en la construcción de lo que sería Capucha, o sea, todo el sector de cárceles y de cámara de tortura. Lo mismo pasa con otros 330 campos de concentración que se van a crear a partir de ese momento. La metodología era esta, efectivamente, la desaparición de personas, tomando muy en cuenta lo que dijo Kissinger, que no aparezcan los cadáveres, y un método sumamente efectivo porque es un método multiplicador. No afecta solamente al detenido, sino a los compañeros, la familia, una sensación de inmovilidad total. La sensación del rehén, cuando tienen a alguien de rehén, ¿no? Claro. Y bueno, y por supuesto, al lado de esto, la cuestión de la cuestión económica, ¿no? Martínez Dios, un hombre de prosapia familiar, el abuelo fundador de la sociedad rural, un hombre vinculado a más de 20 empresas, entre ellas a Sindar, la Ítalo y demás, que implanta un modelo económico que era el plan de los Estados Unidos para América Latina, que se había implantado en Chile, que se llamaba en aquel momento monetarismo y hoy conocemos como neoliberalismo. ¿Qué es esto? Todavía el monetarismo es Canal 9. Claro, exactamente, nunca mejor dicho, nunca mejor dicho. Es decir, renta financiera, fin de la industria. La industria como conflicto, esto es muy importante. La industria era un conflicto para esta gente ganadera y tradicional. La industria con su cosa urbana, moderna y su movimiento obrero era conflictiva. Ellos hacen dos cosas. Las que no pueden cerrar, las mandan al interior. Las dividen, las separan, ¿no? Porque entendían que la Argentina había tenido el conflicto a partir de la concentración obrera estudiantil. Por ejemplo, el cordobazo era un fantasma para ellos, ¿no? Y no querían más de eso. Y a la vez de la represión estaba esta cuestión de este cambio. Y la otra cosa que es importante es entender que esto no fue de alguna manera una acción de un grupo de psicópatas, ¿no? Esto es un plan, como bien dice el juicio de las juntas, un plan terrorista desde el Estado. Un Estado que se transforma en terrorista, lo cual es lo peor que puede pasar porque la persona ya no tiene ningún derecho, no se puede defender. Y cuando el terrorismo viene de mano del Estado, uno ya está inerme frente a esto, ¿no? El plan sistemático consistía, la orden de batalla firmada por Viola, es muy minuciosa. Habla de cómo son los interrogatorios hasta qué hacer con los hijos de los detenidos, que son calificados como botín de guerra, ¿no? Es decir, esto es también una cuestión tan perversa como que el hijo de un subversivo, como decían ellos, crezca y se eduque en el hogar de sus enemigos, que es quizá lo más terrible que puede pasar, ¿no? Y así fue. Felipe, igual el contexto latinoamericano no ayuda. Yo siempre me pregunto, aunque no hubiese existido el contexto político tan virulento que había con un líder muerto como Perón, con a lo mejor el movimiento sindical más de derecha que existe en el mundo, que es el argentino. O sea, ¿el golpe no era inevitable? Yo creo que sí, era inevitable. Inevitable. Porque respondía a acciones extranjeras. Sí, pero por una cuestión geográfica nada más. Eso, por eso digo. Había que militarizar todo. Exactamente, era inevitable, era como si uno creyera en el destino que tenía que ocurrir. Lo que fue increíble lo que hicieron. Exactamente, nadie previó, la verdad que el nivel de barbarie nadie lo pudo prever. Porque no había antecedentes, realmente. En el mundo. El hitlerismo era lo más cercano. Era el hitlerismo, efectivamente. Los niveles de crueldad, que no vamos acá a ahondar en detalles morbosos que todo el mundo conoce, son realmente impresionantes. Y lo más terrible, creo yo, quizá la lección de la historia, como decía Cervantes, uno tiene que aprender de la historia, ¿no? En el Quijote, es el rol de la sociedad, que es lo más incómodo para hablar, ¿no? ¿Qué hizo la sociedad argentina frente al golpe? En un primer momento, evidentemente, es entendible absolutamente que la gente reciba bien el golpe porque venía del desmadre. Ahora, cuando ya el gobierno empieza a demostrar ciertas cosas y cuando aparecen evidencias, la sociedad argentina, particularmente la clase media y alta, mira para otro lado y además está comprada por la convertibilidad de la época que fue la tablita, la plata dulce, los viajes a Miami, esta riqueza ficticia de poder comprarte Fiorucci, que era en aquel momento la Sol Star, que eran como el distintivo de pertenencia, o viajar a Miami, todo esto, que hacía mirar para otro lado. Y quizá el emblema de todo esto fue el Mundial, ¿no? El Mundial 78,
que hay que separar lo futbolístico, ¿no? Que estamos totalmente de acuerdo, que está bien, de la sociedad, que era muy patético, digamos, que se estaba jugando una final a 8 cuadras de la ESMA, ¿no? Esto era así, la cancha de River estaba ahí, y cuando venía la gente del exterior en aquel momento y quería hablar del tema, la respuesta era que era mentira, que era una campaña internacional contra la Argentina. Lo cual era una falacia, era contra el gobierno, no contra la Argentina, y afuera se sabía perfectamente qué pasaba acá. Quizá la gente acá no manejaba la información que se manejaba afuera, ¿no? Entonces era muy fuerte cuando venían los periodistas y querían saber, o iban a la plaza a ver a las madres, que fue el primer reportaje que se le hace a la madre, a la televisión francesa, y ellos veían cómo la gente las agredía a las madres, gente que cruzaba la plaza, que las llamaba madres terroristas, porque entendía que estaban empañando la imagen argentina en el exterior, cuando era todo lo contrario, ¿no? Estaban diciendo la verdad. Y creo además que había una sociedad muy paranoica, muy bien manejada desde la prensa, donde se bajaba línea desde la CIDE, muy bien, y había cosas increíbles. Yo acá tengo un artículo para que ustedes vean, muy breve, pero para que se den cuenta cómo era lo que hacían los medios de prensa en aquel momento, en torno a cómo había que educar a los chicos, que tiene algo para terminar con un rasgo de humor, si se puede decir todo esto que estamos hablando. Dice la revista Gente, ¿no? Después del 24 de marzo de 1976, usted sintió un alivio. Habla a los padres de los jóvenes. Sintió que retornaba el orden, que todo el cuerpo social enfermo recibía la transfusión de sangre salvadora. No sé si me siguen. Bien, pero ese optimismo, por lo menos en exceso, también es peligroso. Porque un cuerpo gravemente enfermo necesita mucho tiempo para recuperarse y mientras tanto los vacilos siguen su trabajo de destrucción. Por ejemplo, ¿usted sabe qué lee su hijo? En algunos colegios ya no se lee a Cervantes. Ha sido reemplazado por Ernesto Cardenal, Pablo Neruda, Jorge Amado. Buenos autores para adultos seguros de lo que quieren, pero malos para adolescentes que todavía no saben lo que quieren y se ven acosados por 1000 sutiles formas de infiltración. Y otra muy breve. ¿Dónde publicaron eso? Gente, se publicó en la revista Gente, que por eso nos cae tan bien. Y ahora, ¿no? fíjense. ¿Dice Chiche en algún lado? Bueno, el director era el Chiche Helblum. Chiche Helblum era director. Esto... Pero ahora es un viejito simpático. Sí, de pronto. Sexy. ¿Viste cómo Sí, tiene el cosito acá en el saco? Es rarísimo. Pasó de victimario a víctima sin saberse por qué. Finalmente, la revista Para Ti, que nos tiene acostumbrada a notas misma como... editorial. La misma editorial, notas como, por ejemplo, cómo bajar 5 kilos en 5 días, Sí. cómo enamorar a su jefe, ¿no? En este caso era cómo textual, ¿eh? Cómo detectar el lenguaje marxista en la escuela. ¿Está bien? Nivel de paranoia, ¿no? Y así dice la nota. ¿Tenemos tiempo para leer? ¿Sabe que si la encuentro la compro? De 24 horas. No. Lo primero que Lo se malo del puede... pelotudo es que es paranoico. Lo primero que se puede detectar es la utilización de un determinado vocabulario, que aunque no parezca muy trascendente, tiene una importancia para realizar el trasbordo ideológico que nos preocupa. Así aparecerán frecuentemente los vocablos. Diálogo. Diálogo. Es un vocablo marxista, diálogo, claro. Edu, si lo repetí, yo me levanto de esta mesa y me voy. Burguesía. Proletariado. América Latina. O sea que el profesor de geografía agarraba el mapa y decía, acá. Esta acá, parte de acá. Esto que es Diálogo no al es- sur de Estados ni siquiera Unidos. origen griego puede ser. Explotación, cambio de estructuras, capitalismo y etcétera, que etcétera también es una palabra. Es terrible, sí. Y en las cátedras religiosas abundarán los términos comunes: preconciliar, posconciliar, ecumenismo, liberación, compromiso, etcétera. Historia, formación cívica, economía, geografía, catequesis. Todo comunica. En los colegios religiosos suelen ser las materias elegidas para el adoctrinamiento. Algo similar ocurre con castellano, literatura. Todo. Disciplina en la que han sido erradicados todos los autores clásicos para poner en su lugar novelistas latinoamericanos o literatura comprometida en general. Otro sistema sutil de adoctrinamiento es hacer que los alumnos comenten en clase recortes políticos, sociales o religiosos aparecidos en diarios y revistas y que nada tienen que ver con la escuela. Es fácil deducir cómo pueden ser manejadas las conclusiones. Asimismo, el trabajo grupal, que ha sustituido a la responsabilidad personal, puede ser fácilmente utilizado para despersonalizar al chico, acostumbrado a la pereza y facilitar así su adoctrinamiento por alumnos previamente seleccionados y entrenados para pasar ideas.
Estas son algunas de las técnicas utilizadas por los agentes izquierdistas para abordar la escuela y apuntalar desde la base su semillero de futuros combatientes. Pero los padres... Basta, Felipe. Ya terminamos. Por Dios, basta. Que no termine. Me estás indignando a un nivel que ni te imaginas. Pero los padres son un agente primordial para erradicar esa verdadera pesadilla. Deben vigilar, Basta. participar y denunciar a sus hijos, seguramente, y presentar las quejas que estimen convenientes. Revista para ti, enero de 1977. Resumiendo y a un parecer general, me parece, de todos y los que Uy, yo tengo un fuimos millón de preguntas adolescentes. más. No, pero no hay mucho más tiempo para esto. Sí, Pero fuera de ¿Cómo no? Y nosotros que teníamos 16, 17 años, o empezábamos a formarnos en esta época, la hemos vivido mal, a lo mejor no por saber lo que sucedía, Todo el secundario, sino... o sea, nos tocó pero digo, más con la allá de... dictadura. Porque muchas veces uno lo dice como si hubiese tenido solamente vivido en el No, país uno en era ese un momento. pelotudo, uno vivía en una mentira gigante. Sobre el final uno se podía dar un poco cuenta. Claro, de yo cosas, decía y eso que eso desaparecían también, ¿no? amigos por ahí, o pibes que uno veía en el colegio y eso. Está, pero faltaba, no sé, nosotros éramos muy ignorantes. Yo empiezo a entrar en el 81, 82, que empiezo a militar y a lo mejor ahí me empiezo... Claro, pero por hasta ahí iniciativa nada. de mis padres, que eran los únicos que se habían puesto contentos en el 76, ¿no? Claro. Pero no, pero a lo que iba, es muy difícil a tantos años, y habiendo ya una generación que ya es joven adolescente, pasado los adolescentes, que han nacido ya en la democracia, chicos que ya tienen casi 20 y pico de años, que no han vivido para nada todo eso. Entender que es fundamental entender el 24 de marzo y todos los años acordarse, que va más allá de todo, mirá lo que te digo, que va más allá de todo, ¿no? Que va más allá incluso de los 30.000 desaparecidos, o sea, va más allá del genocidio. Totalmente. ¿No? Es decir, vital, es una cuestión es vital. es vital, y cada generación se la va a tener que comunicar a la otra generación y mantener la frase, ¿no? Ni olvido ni perdón. Yo, es interesante recordar una frase de Monteagudo cuando estaba perdido prácticamente. 1812, cuando Castelli y Monteagudo sufren la derrota de Huaki, están retrocediendo y saben que están acosados por el poder de Buenos Aires más el Imperio Español, y entonces Castelli le dice a Monteagudo, ¿qué se hace para enfrentar tanto poder? Y él le dice, vivir. Y yo creo que eso es, o sea, el mejor homenaje y la mejor cosa es a gente que propuso la muerte y que instaló la muerte como método. La vida es la mejor respuesta, y seguir pensando y seguir recordando, y la memoria creo que es lo que nos mantiene sanos. Y bueno, después de todo lo que nos pasó y a los que tenemos además compañeros muertos y todo eso, creo que lo mejor que se puede hacer es recordar, ¿no? Creo que el olvido es la muerte definitiva, ¿no? Creo que, y acordarse que esto, lamentablemente las ciudades nunca están exentas de estas cosas, ¿no? Y si uno no trabaja con la memoria, estas cosas horribles pueden volver a pasar, ¿no?